Un reencuentro de hacedores de la literatura a través de la historia. Una aventura literaria con los escritores de nuestros días en la voz de René Avilés Favila. Fantasías en carrusel. Buenas noches. Estamos en Fantasías en Carrusel, un programa de René Avilés Favila, en donde la literatura es protagonista principal. Sean ustedes bienvenidos, queridos radioescuchas. Aquí estamos de nueva cuenta con ustedes a través de la frecuencia de la XCB. Buenas, ¿cómo estás? Hola, Rosa Marta. ¿Cómo te ha ido? Bien, afortunadamente muy bien. Estoy trabajando en un libro nuevo y entonces se me pone de buen humor. Qué bueno. Amigos, debido a la aparición del libro Fantasías en Carrusel 1969-1994, en donde René Avilés Favila recoge la totalidad de sus cuentos fantásticos, género casi insólito en un país en donde triunfan el realismo chabacano y la literatura light, hablaremos del cuento, sus estructuras, sus formas, sus alcances, sus logros y los espacios por los que circula en la geografía de las letras. Como sabemos, René es un escritor experimentado, tanto por su oficio como por la enorme cantidad de talleres que ha encabezado. Así que estamos en buenas manos. Dinos, René, ¿qué es un cuento y cómo podríamos comenzar a escribir uno si en este momento no lo propusiéramos? Supongo que decir que es un cuento no es muy complicado. Ponernos a escribir uno, ¿Eso sí? Pienso que sí debe ser algo complejo. Alguna vez en Oaxaca, no sé con qué motivo, por qué motivo, nos pidieron a 4 o 5 escritores que escribiéramos un cuento, que lo escribiéramos a mano incluso, no en máquina, no en computadora, a mano, y lo dejáramos allí para algún álbum, alguna cosa rara que estaban haciendo, y yo no pude hacer nada. Lo que pasa es que me acordé de uno mío y lo escribí como si lo hubiera improvisado, de tal manera que creo que no es fácil escribir un cuento. Yo creo que un cuento, Rosa Marta, es un momento de intensidad, es decir, es la parte más brillante, más dramática, más triste, más irónica de una situación determinada. Pero es exactamente solo un destello. Es decir, una historia larga la puedes contar en una novela, pero un cuento es exactamente seleccionar de esa novela solo un momento importante, un momento distinguido. Los franceses tienen la definición de un pedazo, dicen un pedazo de vida, y creo que tiene mucho sentido, pero es un pedazo de mucha intensidad, pienso. De tal manera que sí creo que entonces debe ser algo muy breve, y en mi caso siento que debe tener un final más o menos insospechado. Claro, Más ese o es el menos, secreto del cuento, ¿verdad? más o menos sorpresivo. Pero insisto en que es importante la intensidad, porque este pedazo tiene que atraer al lector de una manera, yo diría que casi total, y no permitirle adivinar el final. Entonces es como yo veo y como yo hago el cuento. No lo enseño de esta manera porque siento que enseñarlo, mostrarlo a los alumnos en los talleres literarios significa indudablemente explicarles muchas posibilidades, pero hay que tener mucho cuidado porque se puede confundir con la prosa poética o la prosa simplemente. Es decir, el describir un paisaje, el describir una situación, no, eso no. Yo creo que es contar una historia en muy pocas palabras. Parecería que es más difícil escribir un cuento que una novela, entonces. Bueno, es muy curioso, los grandes novelistas como Hemingway y William Faulkner pensaban, y lo dijeron varias veces, que ellos como novelistas eran cuentistas fracasados, que les era imposible escribir un cuento. Sin embargo, Faulkner tiene un texto muy breve de, no sé, quizá 20 páginas, que es un cuento memorable, realmente por su capacidad de imaginar y sobre todo de sugerir. Creo que en el cuento hay que sugerir, en la novela está todo.
En la novela no le dejas prácticamente mucho al lector. Y esto parece ser que no se toma en cuenta. Ahora, para cerrar esta parte, yo te diría algo: el gran prestigio de la novela ha opacado al cuento. Es decir, es muy fácil que un novelista tenga éxito y consiga un premio Nobel. Un cuentista realmente es muy difícil. ¿Cuáles serían las características que comparten los grandes cuentistas, René? Pues mira, básicamente la capacidad de sintetizar. Yo tengo la idea de que en el cuento el lector tiene más posibilidades de imaginar y de pensar junto con el autor. En ese sentido, Kafka logra ejemplos maravillosos, ¿no? Sí, te sugiere muchas cosas. Yo recuerdo con alumnos haber hecho la prueba de decirle a los alumnos, ahí hay 5 alumnos, por ejemplo, cada uno me da su opinión por escrito, que no se escuchen, de lo que significa la lectura de un cuento de Kafka, no sé, El artista del hambre, por ejemplo, ¿no? O La metamorfosis tan famosa, y te dan versiones totalmente distintas, radicalmente distintas. Entonces creo que esa sería una característica de los cuentistas, aparte de su capacidad de síntesis, esta posibilidad de permitirle al lector ser tan creador como el mismo autor. Así es. ¿Qué te parece, René, si escuchamos el cuento La máquina de escribir, incluido en tu libro Fantasías en Carrusel? Sí, muy bien. La máquina de escribir desplazó al bolígrafo del mismo modo que éste había eliminado a la pluma fuente y al lápiz, así como estos acabaron con la pluma de ganso. La máquina de escribir triunfó con rapidez, sin que nadie se percatara de tan innoble acción. Las secretarias y los escritores fueron los primeros en traicionar los métodos tradicionales para escribir. Hoy, a ningún literato se le ocurre redactar una novela con pluma fuente. El editor se pondría furioso. Qué pena. Los originales de los escritores ya no van a mano, con aquella letra que reflejaba estados de ánimo solapados en la creación y que a veces permitía a los grafólogos suponer el carácter del artista. Y no solo padece tragedia, hay otra. La bella y romántica palabra manuscrito es un arcaísmo. Ha sido sustituida por una de resonancias mecánicas, maquinuscrito. Al parecer, la máquina de escribir tiene la batalla totalmente ganada, en especial cuando surgen artefactos cada vez más sofisticados, con memoria, varios tipos de letra, luz interior, corrector integrado, etc. O lo que es peor, procesadoras. Pese a esta abrumadora derrota, la pluma fuente de las obras maestras y el perfeccionamiento de la caligrafía, el arte de escribir con hermosa letra, sigue resistiéndose. Su última trinchera son la firma de documentos y las cartas de amor. Ningún joven se atrevería a poner sus confesiones y poemas con una perfecta, impecable y deshumanizada letra a máquina. Es aquí donde reside el valor de una pluma. No importa cuánto esfuerzo haga una persona por descifrar la palabra manuscrita, es preferible a la frialdad de una máquina de escribir en la que no aparecen los rasgos nerviosos de un enamorado. En este punto pido perdón a mi máquina, eléctrica y de modelo avanzado. Me ha permitido escribir cientos de páginas y yo encomio los antiguos rasgos sobre el papel. Hombre del siglo XX, padezco las nostalgias del oficio. Volvemos de nuevo aquí a Fantasías en Carrusel. Dinos, René, la vieja leyenda, probablemente tomada de Julio Cortázar, dice que mientras la novela debe ganar al lector por episodios, el cuento está obligado a triunfar por knockout, de un solo golpe, fuerte, decisivo, contundente y sin réplica. ¿Son así las cosas? Sí, en efecto, esta es una frase de Cortázar que está en un texto muy conocido que se llama Paseo por el cuento. Y sí, tiene toda la razón del mundo. Evidentemente, nosotros los escritores tenemos que triunfar, tenemos que vencer al lector.
si el lector te gana, pues no tiene ni necesidad de leer la novela. Entonces, en el caso del cuento, hay que derrotarlo de un solo golpe, en efecto, parece canción Pero aquí, mexicana, pero... a diferencia del box, el knockout tiene que ser al principio, ¿no? Porque si no, noqueas desde un principio al lector, como que no lo invitas a llegar al final del cuento. Sí, O sea, la sorpresa del inicio, ¿no? Es que tal vez no lo precisé. Yo tengo la impresión de que no solo en el cuento, esto se da en las clases de periodismo, para un artículo, para un reportaje, etcétera. Si la entrada tiene que capturar yo iría más lejos, el mismo título, la cabeza, tiene que ser interesante, tiene que ser atractivo para atraer al lector. Yo recuerdo, por ejemplo, la entrada de una novela como Conversaciones, La ciudad de los perros de Vargas Llosa. Empieza siendo 4, dijo el jaguar, y echó los dados. Y entonces, bueno, esta frase enseguida te impacta y te introduce de lleno en la novela. Entonces creo que es muy importante el principio y el final. Si al final ya mencionamos por qué, hay que sorprender. Entonces sí, yo creo que el knockout es, pues tienes que salir tirando el golpe decisivo en el caso del cuento. ¿Cómo definirías, René, a la literatura fantástica y por qué piensas que en México se le cultiva tan poco? Pues la literatura fantástica es aquella literatura en donde hay un elemento irreal. Sin embargo, yo no, viendo ya todo mi libro Fantasías en Carrusel, me percato de que no todos tienen un elemento irreal, o no están concebidos para que entre un elemento irreal. De pronto está tomado una irrealidad y está convertida en un cuento que ocurre hoy en día. Estoy pensando en la serie de textos sobre mitología griega, pues ya estás tomando allí las gorgonas, estás tomando a Pegaso, estás tomando, pues no sé, todos los elementos de la mitología clásica para escribir cuentos, las sirenas, las quimeras, las quimeras, todos los cuentos que he escrito, pues son francamente irrealidades por completo, no hay el elemento irreal, pero por lo general esa sería la definición. Ahora, ¿por qué en México se cultiva tan poco el género fantástico? México es un país que está dentro de la tradición realista de la literatura, pero podríamos ir más lejos. El mundo entero está bajo el peso del realismo. Lo que ocurre es que en otros países también se respeta la tradición fantástica, imaginativa, y se le da la misma... Pero en América Latina, con excepción de Argentina, poco se cultiva la literatura fantástica, y ahí se cultiva por su cercanía con los europeos. Nosotros realmente no, nosotros estamos en esta literatura realista que te hace que cualquier novela, es decir, que en donde te explican que un coche es de tal manera y tú lo puedes identificar y puedes imaginar cómo es en funcionamiento y cómo ocurre un choque, etcétera, etcétera, pues ya te resulta más o menos fácil, ¿no? La descripción de un paisaje, pero la literatura fantástica es más compleja. Piensa tú en la literatura de ciencia ficción, en donde el autor tiene que imaginar otros planetas, otros sistemas. Y entonces, bueno, pues esto es complicado para uno como lector imaginar otros mundos, otros seres. Esto es quizás también por lo que se cultiva poco. Yo te diría algo muy terrible, casi estoy pensando en la pereza de los latinoamericanos para imaginar, porque nosotros tenemos, fuera del realismo, no tenemos nada de ciencia ficción, no tenemos nada de literatura fantástica en general, no tenemos prácticamente nada o muy poco de literatura policíaca. Entonces, todo aquello que exija este tipo de situación irreal causa hasta risa. Les llevé mi libro, estaba corrigiendo las pruebas de un libro mío donde había un cuento que se llamaba El Grifo. Entonces el corrector, que era un hombre culto, pero pues corrector finalmente nada más, me dijo: oiga, este cuento, El Grifo, usted lo escribió estando idem. Grifo, ¿verdad? Le dije, bueno, pues ya lo dejé con la idea de que sí, para que no se enojara, ¿no? Pero parecería un poco, perdón, Rosa Marta, un poco contradictorio en México, habiendo tal tradición de historias, pues la tradición oral ha sido muy importante, y la fantasía dentro de esta tradición oral. Y la pintura y la escultura, ¿no? No son realistas. Exacto. De pronto, ¿por qué esa contrariedad? Bueno, es una herencia española.
Es decir, estoy totalmente de acuerdo contigo. Uno va a ver una exposición de arte prehispánico y bueno, esas no son las copias serviles de un hombre, de una mujer. No, es toda una escultórica con mucha imaginación. Claro. Yo diría que que es fantástica. La Coyolxauhqui, espero haberlo pronunciado bien, pues es producto de una gran imaginación. Es decir, no es una escultura realista. Sin embargo, la España que nos llega con una literatura realista, con muy pocos ejemplos de literatura fantástica. Esta se da más en Francia, en Inglaterra, en Alemania, por ejemplo, y esta tradición es la que predomina aquí pero tienes toda la razón. Incluso todavía dentro de la época colonial hay muchos ejemplos de literatura de este tipo, fantástica, de nahuales, de apariciones, de lloronas, qué sé yo, que en donde hay muchos ya la parte mexicana, pero que no se ha rescatado prácticamente. Pareciera que desconocemos esta tradición. Entonces somos muy raros los que hacemos literatura fantástica, ¿no? Escuchemos otro cuento tomado de Fantasías en Carrusel titulado Los Verdugos. Por años y años gozaron de una gran reputación, llegando a ser auténticos artistas. Podían cortar cuellos limpiamente o ahorcar sin grandes sufrimientos a los criminales. A manos suyas, sin distinciones ideológicas o sociales, solo al servicio del poder, cayeron cabezas y colgaron cuerpos. Al principio, el verdugo era un simple ejecutor, pero con el paso de los siglos fue encontrando elementos ingeniosos para mejorar la calidad y efectividad de su oficio. Su apariencia sufrió sucesivas transformaciones. De cualquier manera, la imagen que conservamos es la del verdugo fuerte y poderoso, el rostro cubierto por un antifaz que podía blandir con facilidad la espada o el hacha para cortar de un solo tajo el cuello del condenado. Con los nuevos artefactos, el verdugo no se limitó entonces simplemente a matar. Fue capaz de llevar a cabo toda clase de torturas, como lo ha podido comprobar el célebre Henry Sansom, el último de una larga dinastía de verdugos, quien tuvo además la osadía de escribir sobre los secretos de su profesión. Los verdugos inspiraban a la par respeto y temor. En algunos países podían quedarse con las prendas y las propiedades de los ejecutados. En otros tenían autorización para recorrer mercados y comercios y obtener productos gratuitamente. En suma, eran tratados anteponiéndoles el nombre de su profesión, el título de señor. Los tiempos modernos simplificaban el trabajo del señor verdugo. La guillotina es sin duda uno de los instrumentos de muerte más fascinantes y más célebres. Es de hecho un símbolo de terror. La cámara de gases y la silla eléctrica son notables aportaciones de la tecnología yanqui que sustituyeron con eficacia al fusilamiento, a la decapitación y al ahorcamiento, pero causando una muerte más lenta y una agonía terrible. Por esta modernización, llevada a cabo en algunos de los países de mayor adelanto industrial y por humanitarismo que aparece en otros, la profesión de verdugo se ha visto un tanto decaída. En los Estados Unidos se niegan a ser simples movedores de un switch y en la vieja Europa se acaban a causa de la abolición de la pena de muerte. Pero mientras en unas naciones los verdugos desaparecen, en otras surgen primitivos y bestiales. Tipos que no ejercen su profesión con nobleza, sino con sadismo. Hablo de los que proliferan en América Latina, piezas fundamentales en la conservación de las tiranías, herederos del nazismo que sacrifican a miles de víctimas inocentes. En realidad, el verdugo ya no es un individuo, es un aparato, un sistema, una forma de gobierno cruel, retardataria. Y este sí debe extinguirse lo más pronto posible. Seguimos aquí en Fantasías en Carrusel. René, ¿nos puedes decir si es tan aburrida la realidad
que debe ser subvertida a través de elementos fantásticos en la literatura? Pues no sé. Muchos escritores dicen que escriben porque no les gusta la realidad. A mí sí me gusta. Lo que pasa es que hay que mejorarlo un poquito, ¿no? Hay que ayudarle. Aquí tengo una historia que quizás ya he contado, pero vale la pena repetir muy rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Una vez escribí un cuento que está incluido en este libro que se llama El proceso de las ratas. Es una nota que leí aparecida en un diario que recogía a su vez una información de 1600, de 1500. En Italia había habido una plaga de ratas y el pueblo juzgó a las ratas. Las encontró evidentemente culpables. Claro. Y entonces escribí el cuento diciendo que, y ya el resto lo imaginé, la noticia era muy pequeña, la información, entonces el resto lo imaginé, hice una separación entre las ratas de las urbes llenas de enfermedades y las ratas sanas del campo, todo esto que es un poco tener lugar común, y entonces lo llevé al Centro Mexicano de Escritores, yo tendría 22, 23 años, y Juan Rulfo lo leyó. Juan Rulfo, imagínate, el hombre que hacía hablar a los muertos en sus libros espléndidos, me dijo, oiga, esto no puede ser, no hay ninguno capaz de hacer estas tonterías de juzgar unas ratas. Le dije, es un dato histórico, maestro, y sobre eso es el cuento. Pues yo no lo creo. Bueno, me fui muy triste, me fui desolado, y a los 3 días apareció en un periódico mexicano, seguramente en Excelsior, porque en esa época no había muchos periódicos, la noticia de que en Iztapalapa, que entonces era un pueblito distante, lejano, no era una delegación política, un burro se había metido en propiedad ajena, la policía lo detuvo, lo juzgaron y lo soltaron por falta de méritos. Por Entonces, falta de con la pruebas, nota, ¿no? lo llevé, es lo mismo, falta de méritos, falta de pruebas, el término legal, se lo llevé a Rulfo la nota y la miró y no me dijo más nada. Pero es cierto, a veces la realidad se confunde, a veces rebasa la misma imaginación. Yo lo que he querido es hacer las cosas mucho más coherentes, más lógicas. Solo recuerdo que el Paraíso siempre lo califiqué como un enorme club propiedad privada para 2 personas aburridísimas, que no pasaba nada, no hacía nada. Y gracias al pecado original y a la serpiente, desde luego, y a la manzana también, pues tenemos estamos nosotros aquí diciendo esta cantidad de tonterías, por ejemplo, ¿no? Pero hay toda una humanidad fabulosa, ¿verdad? René, se nos ha agotado el tiempo, pero yo quisiera pedirte que recomendaras a todos aquellos de nuestros radioescuchas que quisieran iniciarse en la literatura fantástica algunos autores y libros a los que podrían acudir. Pues es una lista muy larga, realmente es muy larga. Bueno, pero que empiecen con el tuyo. Ah, bueno, esa es una buena idea. Mira, no es fuera de pedanterías, y bueno, estamos haciendo un programa para el libro Fantasías en Carrusel, bueno, pues se puede recomendar, pero en esos 200 y pico de cuentos que hay ahí adentro, o más tal vez, están citados casi todos los autores fantásticos que yo admiro, Bradbury, Borges, Gautier, en fin, una gran cantidad de autores que he mencionado están allí. Pero algo más, bueno, y ahora que me acuerdo, justamente el programa Fantasías en Carrusel se llama así. El título no se lo puse yo a este programa, hace 2 años que lo tenemos, algo así. Jairo decidió que era un buen título, pero era originalmente un inicio de obras completas mías, hecho muy a destiempo. Ahora lo volvimos a poner, pero le añadimos el 1969, 1994, porque son los 25 años en los que he estado escribiendo, yo diría que tenazmente, este tipo de cuento imaginativo. Bueno, René, pues gracias por haber estado en esta emisión de Fantasías en Carrusel. Buenas noches. Buenas noches, Rosa Marta. Como se nos quedaron muchas preguntas pendientes, en la siguiente emisión seguiremos hablando de este libro de René Avilés Ávila, que por cierto se presenta el próximo 8 de noviembre en su casa editora, el Fondo de Cultura Económica, que está ubicado en carretera Picacho, Ajusco, número 227, Colonia Bosques del Pedregal, en Tlalpan. Y antes de irnos, invitamos a nuestros escuchas para que nos acompañen aquí en Fantasías en Carrusel la próxima semana a través de la XCB. Si tienen comentarios, ideas, propuestas, críticas o sugerencias que hacerle a este programa, pueden enviar sus cartas a Instituto Mexicano de la Radio, Mayorazgo número 83, Colonia Joco,
código postal 03330. Gracias, buenas noches. Se despide su amiga Rosa Marta Jasso. Participamos en la realización de este programa en los controles técnicos Rafael Molina, guión Jairo Calixto Albarrán, voz Sergio Bustos, musicalización Francisco de la Fuente, asistencia de producción Isaías González y Hernán Nájera, producción Gabriela Morales. En la conducción les acompañó su amiga Rosa Marta Jasso. Gracias y buenas noches. Fantasías en Carrusel. Un programa del grupo IMER, Instituto Mexicano de la Radio.